Que sea tu Espíritu Santo obrando, que sea tu Espíritu Santo manifestándose, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestro corazón a través de tu palabra. Espíritu Santo, que sea tu palabra en nuestra vida, que sea tu palabra dando fruto en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse. Alguna vez, yo creo que todos hemos tenido en nuestras manos algún manual. Un manual instructivo, un manual sobre algún equipo, sobre algún aparato, algún modular. Normalmente ya nos sentimos expertos en aparatos de cocina. Compramos un microondas, una licuadora, compramos una lavadora, ya ni revisamos el manual. Lo abrimos, lo destapamos y a conectarlo. Se nos olvida prestar atención porque cada equipo nuevo puede traer una variante de uso y de función. Recuerdo que una ocasión un hermano instaló una lavadora nueva y me dice: hermano, no me está gustando cómo funciona. Fui a revisarla, le dije: hermano, esta lavadora trae 4 tornillos que hay que desanclar. Una vez que se instala la lavadora, se quitan esos tornillos para que la lavadora pueda tener el equilibrio, el balance y pueda funcionar completamente. Otro hermano compró un celular nuevo y pues a los días fue a reclamarlo porque no funcionaba, no funcionaba el touch, y acostumbrado a los celulares que él sabía tener, dijo: oiga, es que el celular no me funciona, vengo a regresarlo. Y le pregunta a la señorita, dice: oiga, ya lo encendió, porque al parecer el celular sigue apagado. Se había confiado y no le había prestado atención a la nueva función de ese celular. Todos, yo creo que en algún momento hemos tenido un manual instructivo, pero a veces confiamos en nuestra experiencia y no le damos una revisada. Hoy quiero hablarte sobre la autoridad de la Biblia, porque la Biblia es como ese manual que cada día necesitamos leer para poder tener las instrucciones que nuestra vida necesita. Nosotros, voy a poner ese ejemplo, somos como los vehículos de una marca determinada. No voy a mencionar marcas ni líneas de carros porque probablemente los derechos de comercial, los derechos de la empresa puedan ser utilizados en mi contra. Pero imagínate que compras una camioneta y como está nueva dejas de llevarla a servicio. A los 2 años empieza a fallar y vas con un mecánico y te la arregla y sigue fallando, vas con otro y te la arregla y pasan 4 años, 5 años y dice: mi camioneta todavía está buena, está nueva, no tiene muchos años, pero llega el momento en el cual dices: vamos a hacer algo. Y no te queda más que volverla a llevar a la agencia de donde la compraste. Y nosotros, humanamente hablando, necesitamos volver a nuestro diseñador y nuestro creador. Nos hemos confiado en la religión, nos hemos confiado en las iglesias, nos hemos confiado en nuestra forma de creerle a Dios. Y hemos dejado a un lado la lectura. Hoy enfrentamos muchos problemas sociales y uno de ellos que quiero mencionar solamente es el mal hábito de la lectura. Hemos dejado de leer. Ya ni los periódicos quieren imprimir revistas. Ya se están modalizando, actualizando la modalidad digital. Te inscribes, te llega en PDF, te inscribes, te llega el link y ya puedes estar revisando el periódico, y muchas otras revistas se están actualizando en el sistema de internet. Hemos perdido el hábito de la lectura. Nos gusta descargar libros en PDF, pero me atrevo a decir que llegamos a un 50%, cuando mucho, porque es necesario un 80% y ya no terminamos de leerlo. Nos atrevemos a descargar libros, pero no queremos leerlos. El mal hábito de la lectura nos lleva y nos afecta a dejar de leer la Biblia. La religión hoy en día se ha diluido de manera gradual. Iglesias cristianas, hoy hay muchas iglesias que pues usan la Biblia, pero ya no predican la sana doctrina. Las religiones se han multiplicado y todas las religiones giran alrededor de lo que dice la Biblia. Hoy la filosofía, las carreras, las ciencias han hecho que la Biblia sea un libro en segundo, en tercer lugar de lectura. Sin embargo, sigue siendo un libro importante ante los demás temas de literatura. Nosotros debemos de saber que si nuestra fe está viva, debemos de mantener una lectura constante en las Escrituras. Hay muchos cristianos que solamente leen la Biblia cuando llegan a un culto, a una reunión,
Hay muchos cristianos que dejan la Biblia en el templo, dejan la Biblia en el carro, dejan la Biblia en un lugar porque saben que ahí van a llegar, pero no la leen en otro momento. Hoy, con la actualidad de los celulares, muy pocas personas se atreven a leer la Biblia en el celular. Cargan en el celular todas las aplicaciones que quieran menos una Biblia, y no la quieren descargar solamente vía internet, y como no tienen datos dicen: "Ay, mañana la leo". La Biblia tiene que volverse a tomar y leerse. Un libro como la Biblia puede cambiar tu vida. Ahora, yo quiero mencionar algunas frases. La Biblia es el único libro que cambia la mente y el corazón del ser humano. Por si has dicho tú: ¿para qué leo la Biblia? Ya me la sé de memoria. ¿Cuántas veces has leído completa de Génesis a Apocalipsis? ¿Cuántas veces le has prestado atención a un sistema de lectura que te lleve a conocer temas, personajes o algunos aspectos más? La Biblia establece los principios morales que la sociedad debe tener hoy en día para subsistir. La sociedad ha dejado de leer la Biblia y los principios morales hoy pasan en segundo lugar. Hoy vale más una carta de recomendación que el testimonio personal. Y mucha gente es empleada por la carta de recomendación más que por darse a conocer a sí mismo. La Biblia es el único libro traducido a miles de idiomas, dialectos y lenguas. Por si pensabas que la Biblia era cualquier libro, no, es el único libro más importante de toda la existencia, toda la humanidad. La Biblia, después de ahí hay otros 2 libros que han sido traducidos a muchos idiomas, pero ni sumando esos 2 libros, que también por derechos de autor no los menciono, pero ni sumando estos 2 libros más traducidos han igualado a la traducción de la Biblia. La Biblia es el único libro que ha servido para establecer las bases políticas de muchos países del mundo, como también las reformas de los mismos. ¿Qué otro libro? Es cierto que hay unas corrientes políticas basadas en algunas filosofías, en algunas cuestiones de propuestas socialistas, eso es verdad, pero no le han igualado como las bases que han establecido a través de la Biblia. La Biblia es el único libro más polémico que ha existido, por el cual muchos debates en muchas casas se han levantado, se han hecho. La Biblia es el único libro que no cambia su lenguaje en tiempo pasado, presente y futuro. Lo leíste hace un año, lo lees hoy, y su lenguaje sigue siendo un lenguaje actualizado. La Biblia es el único libro que al leerlo parece que tiene un lenguaje de un escritor actual. Lo leyeron hace 50 años, hace 200 años, hace 500 años, y lo leemos hoy y su lenguaje sigue siendo muy fluido. La Biblia es el único libro que al leerlo produce un efecto en nuestra vida que aún los mejores lectores y escritores han usado la Biblia por el asunto gramatical, porque es el libro más perfecto en la ortografía y la gramática. ¿Qué otro libro? La Biblia es el único libro que puede interpretar y entender todas las diversas culturas que existen hasta hoy en día. Es el único libro que se puede leer sin afectar nuestras costumbres y culturas, pero sí las restaura conforme al propósito de Dios. La Biblia es el único libro que ha sido más prohibido como ningún otro libro en el mundo. Hay gente que dice: pero la Biblia, recuerdo que estaba hablando con un director de un periódico hace algunos años, me dijo: pero es que la Biblia es un libro, yo lo he leído 3-4 veces y no encuentro nada interesante, más bien encuentro los errores. Y yo le dije: a ver, márcame los primeros errores. Y me empezó a marcar el primer error que él consideraba. Le dije: ¿me permites abrir la Biblia o quieres que te responda sin abrirla? Dice: pues abre la Biblia. Abrí una Biblia a la mano, la que tenía era una Biblia católica. Abrimos la Biblia y empecé a darle respuesta. Cuando le empecé a aclarar todo eso, le dije: tú has leído la Biblia solamente porque quieres encontrar los defectos para señalar la conducta de otros que leemos la Biblia. Pero ¿por qué no dejas que la Biblia ilumine tu vida y te lleve a vivir lo que la Biblia produce?
La Biblia es el único libro que ha sido llevado de contrabando como ningún otro libro. ¿Te acuerdas de algún libro que ha sido llevado de contrabando donde la misma gente está dispuesto a dar su propia vida? La Biblia es el único libro más contrabandeado de toda la literatura que ha existido. Al grado que aún en los monasterios, en el siglo XV, siglo XVI, cuando la Biblia todavía no se traducía 100% a los idiomas actuales, solamente se conservaban en el latín, en el griego, los mismos sacerdotes que estaban estudiando, les gustaba conseguir la Biblia en su lengua natural. Y la recibían en el mismo monasterio, en el mismo lugar donde estaban estudiando, en las universidades, la recibían de contrabando. Recuerdo un hombre que él vendía licor, y era un hombre que llevaba las Biblias. Y cuando era día de vender Biblias, volvía a llenar los barriles de Biblias, pero solamente uno llenaba de licor. No sé cómo le hacía este hombre, pero le preguntaban los oficiales, ¿qué traes ahí? Licor. A ver, véndeme uno. Y destapaba y les vendía licor, pero ¿sabían dónde? Llevaba licor, en los demás llevaba Biblias. Llegaba con los sacerdotes, los que estaban estudiando para ser sacerdotes, y le preguntaban, ¿qué traes? Dice, traigo el Nuevo Testamento traducido al inglés. Y se vendía como pan caliente. La Biblia es el único libro que ha causado tanta pasión por los padres de la teología, que ellos defendieron con grandes debates sus escritos. La Biblia, para muchos que han considerado un libro de segundo uso, un libro que algunos hasta le cambian la portada porque no quieren que le lea a la gente Santa Biblia, que llevas una Biblia. Hay mucha gente que se avergüenza de las escrituras, hay mucha gente que quiere esconderla en una bolsa negra, se la ponen atrás en la espalda, la meten atrás en la camisa, donde no se pueda ver. Debemos de saber que libros más importantes del mundo se llama la Biblia. Ningún otro libro ha restaurado matrimonios como la Biblia. La Biblia es el único libro que ha sido llevado a muchos hogares y ha restaurado matrimonios y familias como ningún otro libro. Ningún otro libro ha logrado unir a más de 40 escritores con un solo mensaje llamado Jesucristo. Ningún otro libro. Ningún otro libro ha sido vendido tanto como la Biblia, si lo queremos ver aún desde la perspectiva económica. Ningún otro libro se ha vendido tanto como la Biblia. Ningún otro libro ha sido revisado tanto como la Biblia. Y es más, cuando vuelves a leer el mismo libro, parece que encuentras algo nuevo. Eso es lo maravilloso de la Biblia. Ningún otro libro ha servido como base para juramentar como la Biblia. Pone la mano en la Biblia y prometen decir verdad. Ponen su mano sobre la Biblia y reyes, gobernantes, prometen cumplir los derechos que les corresponde como nuevo gobernante. Ningún otro libro como la Biblia ha sido leído por más profesionistas. Ningún otro libro contiene o data más años de historia como la Biblia. Ningún otro libro ha sido llevado a diferentes lugares como la Biblia. Ningún otro libro ha estado en tantos lugares como ha sido la Biblia. Ningún otro libro ha generado tantas ganancias como la Biblia. Ningún otro libro encierra tanto de historia, filosofía, biología, etc. ¿Qué tema no tiene la Biblia? Yo quiero que vayamos a la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15 y 17. Pónganse de pie los que están aquí presentes. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Yo leo el versículo 15, ustedes el 16 y su servidor termina leyendo el 17. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así:
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. A fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo quiero repetir solamente una frase del versículo 15, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Puedes sentarte. Desde la niñez has sabido. Hemos dejado de darle prioridad a la lectura de la Biblia. Yo he visto lugares donde tienen una Biblia abierta, pero adentro de una bolsa. Está empolvada la bolsa, eso ya es ganancia. Porque si no tuviera bolsa, estaría abierta por tanto polvo metido en esa página. Antes construíamos una casa y lo primero que buscábamos en la fachada era poner un nicho para el santo de nuestra devoción y un área para las flores, que la gente afuera viera ese santo que nosotros adoramos. Pero cuando hemos venido a Cristo y dejamos de buscar esa área de la santería, de los santos, de las imágenes, hemos dejado de poner en primer lugar la palabra de Dios. Los israelitas hoy tienen una costumbre desde muchos años atrás, pero hasta el día de hoy, en cada puerta ponen un espacio para poner los 10 mandamientos. Y cada vez que entran, tocan los 10 mandamientos, la llevan a su corazón o la llevan a su mente. Tocan y entran. Y eso es lindo. Cuando mi padre fue a Israel, nos trajo de esas piezas que van en las puertas. Y lo que hice allá en mi casa de ustedes, allá en Altamirano, en la entrada está eso. ¿Sabes cuán importante es llevar cada día la ley de Dios a nuestra vida? ¿Sabes cuán importante es guiar a nuestros hijos en la lectura de la Biblia desde muy corta edad? Que aunque todavía no aprendan a leer, pero ya leerles una porción de la Biblia. Es maravilloso ver niños desde 3 años, 2 años que ya se saben versículos, y no tan solo versículos, sino también capítulos enteros. Conocí a una mujer que le empezó a ir mal, y esta mujer salió embarazada de su relación con su pareja. Su pareja no respondió y se refugió en la lectura de la Biblia sin ir a una iglesia. Cuando yo la conozco predicando el evangelio, esta mujer ya le había enseñado a su niña de 2 añitos o casi 2 años todo el Salmo 23. Y cuando fue a la iglesia por primera vez, que la invité a la iglesia, la niñita le dio la oportunidad que leyera el capítulo 23. Y dijeron los hermanos, es una vergüenza para nosotros que tenemos a nuestros hijos dentro de la iglesia. Y me dice la mujer, dice, pastor, ¿qué capítulo me recomienda para que mi hija se aprenda? Dije, me gustaría que se aprenda el Salmo 91. Y se aprendió el Salmo 91. Eso destapó interés en los padres y después los padres empezaron a motivar y dijeron, vamos a hacer un concurso, pastor, para que el fin de año se le dé un regalo al primer lugar que aprenda más versículos. Lo hicieron desde entrando el año. Todo el año los niños memorizaban versículos. Hubo un proyecto completo. Y al terminar el año, aquella niña siguió ganando a todos los niños. Aquella mujer se convirtió, se bautizó. Y aquella niña hoy va a la primaria y sigue memorizando versículos de la Biblia. Es muy importante que nuestros hijos o nietos comiencen a leer la Biblia. Y me puedan decir, pastor, ¿cuál? ¿La católica o la nuestra? La Biblia que esté a la mano, llevarla a la mente es muy importante. No hay mucha diferencia en la cuestión de lectura. Los versículos pueden cambiar palabras, pero el mensaje es el mismo. La versión 60, la versión 19, la versión 2015, la versión 95, la versión Dios habla hoy, pero que los hijos se alimenten de la palabra de Dios. Porque la Biblia va a producir cambios en ellos.
Y nosotros, los que hemos creído y hemos leído la Biblia, hemos dejado de investigar si lo que dice la Biblia es verdad. Debemos de confirmar si lo que está escrito es así, con la ciencia. No solamente creer por creer. Dice la Biblia, y vamos a ver lo que nos dice la Escritura, por favor, al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11. Hechos 17, versículo 11, nos dice algo maravilloso. Dice Hechos, y estos, hablo de los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si esto o estas cosas eran así. ¿Qué te dice la Biblia? Vamos a investigar. Y te vas a dar cuenta que es así. ¿Qué tema te gustaría investigar? Hay un tema que ya hay hasta documentales en internet y te lo voy a comentar. El arca de Noé. ¿Existió el diluvio? ¿No existió el diluvio? ¿Sería global en todo el planeta? ¿Sería solamente en el continente europeo? ¿En dónde fue el diluvio? Todo eso sería bueno investigar con datos científicos si es o no es así. ¿Qué otro tema? ¿Es cierto que la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal? ¿Es posible que eso haya sucedido? ¿Es verdad que Sodoma y Gomorra fueron consumidos por fuego? ¿Es verdad que el Mar Rojo se abrió en dos? Temas interesantes que pudiéramos investigar para ver si es científicamente comprobado la veracidad de las Escrituras. La ciencia cada día va descubriendo que la Biblia dice la verdad. El único detalle es que cuando la ciencia descubra que el infierno, que el lugar de fuego es verdad, ya va a ser demasiado tarde para que la sociedad, para que la humanidad pueda venir a Cristo de manera consciente. Porque hemos dejado de leer la Biblia y hemos dejado de escudriñar la palabra de Dios, cuando la Biblia nos dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice Dios, quiero la muerte del impío. No, de ninguna manera. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a una nación, no solamente a una familia, no solamente a una persona, amó al mundo. Nosotros como creyentes, como lectores de la palabra de Dios, debemos de investigar cada tema para ver si científicamente es verdad. No solamente por leer. ¿Qué otro tema podemos investigar? ¿Qué otro tema pudiéramos ver de la Biblia? ¿Es cierto que Jesús caminó sobre el mar? ¿Sería verdad que el gran pez se comió a Jonás? Temas como esos serían interesantes descubrir y dar con datos precisos la evidencia de que lo que la Biblia dice es verdad. Los de Berea eran más nobles, eran más atentos. ¿Sabes qué produce la lectura de la Biblia? Nobleza, humildad, sencillez, prudencia, saber callar en el momento adecuado, saber hablar con palabras elocuentes, saber en qué momento vas a hablar y dónde tienes que callar, porque no debes de participar, como decían antes los antiguos, nuestros padres, es cosa de adultos, no te metas. Y ahí estamos como niños solamente escuchando. ¿Sabes cuán maravilloso es dejar que la Biblia produzca en nosotros lo que Dios hizo cuando nos creó en el vientre de mamá? Porque Dios nos creó con un propósito en el vientre, y la Biblia es el único libro que puede producir y restaurar ese diseño de Dios. Nadie nació con odio, nadie nació con rencor, nadie nació aborreciendo la vida, nadie nació señalando a los demás como culpables de haber venido a este mundo. Nadie. ¿O conoces a uno que naciendo ya señaló con su dedito al papá? Es tu culpa. ¿Verdad que no? Lo primero que hacemos al nacer es llorar, y nos damos cuenta de manera inconsciente que ya funcionamos en este planeta. Nuestros pulmones se llenan de oxígeno. Momentos después hay algo que se quiere llenar, y es el intestino, y la única forma de comunicarnos es llorando. Nuestro primer medio de comunicación fueron los llantos. De ahí
El siguiente medio de comunicación, la sonrisa. Así es que aprendimos por naturaleza en el diseño de Dios que cuando estamos contentos, satisfechos, estamos bien, hay que sonreír. Y cuando necesitamos algo, hay que llorar. Pero no hay que llorarle al vecino, a la vecina, a la mujer, a los hijos. No, hay que llorarle al Creador, el proveedor de todas las cosas. Las Sagradas Escrituras tienen que ser revisadas por nosotros. La palabra de Dios nos instruye. La palabra de Dios nos prepara. La palabra de Dios nos capacita. La palabra de Dios nos da la fuerza, nos anima, nos da la fe y esperanza. ¿Qué más nos da la palabra de Dios? ¿Te hace falta fe? Entonces te hace falta lectura. ¿Te hace falta fuerzas? Te hace falta lectura. ¿Te hace falta esperanza? Te hace falta lectura. ¿Qué te hace falta? Instrucción. Te hace falta lectura. ¿Qué te falta? Dinero. Te hace falta lectura. ¿Qué te falta? Tranquilidad. Te falta leer la Biblia. La Biblia provee todos los elementos e ingredientes necesarios para la existencia. La Biblia es el medio en el cual Dios va a hablarnos para decirnos lo que debemos de corregir. Porque la Biblia es el único libro que me dice lo que soy y me dice a dónde puedo ir si yo cambio mi vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Quieres saber cuál es tu estado ante la presencia de Dios? Abre las Sagradas Escrituras. Pero si no las abres, vas a pensar que tienes la razón en tu forma de pensar y vas aún hasta defender lo que no. La Biblia tiene que ser revisada. Es lamentable y triste que muchos conocen la Biblia, tienen una Biblia a su mano, a su alcance, pueden hojearla y no le creen. Y aún peor, lo tratan como un libro cualquiera. Aún peor, lo tiran a la basura como cualquier otro libro. No sé qué haces tú a las Biblias que ya están desgastadas, que están despastadas, que han perdido su calidad de lectura, ya le hace falta páginas. No sé qué le haces a la Biblia, que ya está ahí, digamos como en ruina, ya deshecha por los años. Tomas una Biblia nueva y esa Biblia vuelve a tardar meses para que se vuelva a leer. Y solamente la presumimos en el templo porque la llevamos y decimos es nueva. Pero cada Biblia que tú puedas adquirir y puedas comprar, tiene que tener evidencia de tu lectura constante. Lo bueno sería que pusieras la fecha donde leíste, si no tienes otro hábito. Y si tienes otro hábito de lectura, pues vete por temas, por personajes, por lugares, vete por contenido, por cualquier otro método de estudio bíblico, pero haz de la palabra de Dios tu lectura diaria y tu devoción cada día. La palabra de Dios nos revela cosas que debemos cambiar cada instante y cada momento. La Biblia nos dice cómo vivir de manera agradable ante Dios, ante la sociedad y ante nuestra familia. ¿Has vivido esa etapa donde dices, ya no sé cómo tratar a mi mujer? ¿Has vivido esa etapa donde dices, ya no sé cómo tratar a mis hijos? ¿Has vivido esa etapa donde dices, ya no sé cómo tratar al marido, a la suegra, al suegro, al cuñado? Ya me tienen hasta acá, ya no sé cómo tratar. Al vecino que me dice de groserías o viceversa, me saca de quicio, me bajo de la cruz y nos echamos un round. ¿Quieres saber cómo tratar a esa persona que no te cae bien? Vuelve a la lectura de la Biblia. Y te vas a dar cuenta cómo tratar a ese hijo rebelde, a ese hijo testarudo, a ese hijo que no te quiere obedecer. Te vas a dar cuenta cómo tratar a esa persona que te odia, que te aborrece, a esa persona que quisiera quitarte cada suspiro que tú tienes. Sí, la Biblia te dice cómo tratar a las personas que te caen bien como a las que te caen mal. La Biblia te dice cómo atender a aquella persona que nunca te ha dado ni un buenos días por la mañana. Nunca digas que vives bajo la voluntad de Dios cuando no has leído la Biblia y si la lees no te gusta vivir conforme la Biblia manda. No digas que vives bajo la voluntad de Dios cuando la Biblia te manda a hacer algo con aquel que te aborrece y no estás dispuesto a hacerlo. No digas que vives bajo la voluntad de Dios si la lectura de la Biblia no produce los efectos para la cual Dios permite que tú la tengas al alcance. La Biblia va a permanecer, su palabra va a permanecer. Tú un día vas a morir, yo un día voy a morir, pero la palabra de Dios seguirá para siempre. Dijo Jesús, todo pasará, mas mi palabra
no pasará. La Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es un libro que a través de los siglos, a través de los años, a través de los meses, a través de la vida, a través de los ciclos de las familias, ha seguido causando efecto positivo en cada persona que se le permite su lectura. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 22 al 23. Dice: huye también de las pasiones juveniles. Este versículo fue escrito Pablo a Timoteo. Timoteo era un joven, pero voy a mencionar algo. Hay muchos hoy en día que aunque tengan sus 60, 80 años, llegan a tener sus pasiones juveniles. Llegan a olvidarse que son casados, llegan a olvidarse que tienen familia, llegan a olvidarse y cometen pecado. Y esa aventura les cuesta caro. Dice: huye de las pasiones juveniles, y dice el versículo: y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Versículo 23: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Pablo le escribe a Timoteo que huya de esas pasiones, y esta palabra hoy bendice nuestra vida, porque nosotros debemos de saber que aunque tengamos más años que antes en nuestra juventud, simplemente, vamos a decirlo así, tenemos 20 y los demás son meses de experiencia en la vida, hay que seguir huyendo de esas pasiones juveniles. Porque qué ridículo se ve a un viejo haciéndose pasar por joven por tratar de impactar a una persona. Qué ridículo se ve a una mujer quitándose años de encima nada más por querer quedar bien ante una persona. Pablo le dice que huya y que desecha las cuestiones necias e insensatas. Si este versículo lo abrazaran nuestros hijos desde muy corta edad, te aseguro que no tendrías tantos problemas con ellos cuando ya fueran jóvenes, y mucho menos van a tomar la decisión de la vida en el momento de casarse. Porque la palabra de Dios siempre va a estar tomando la decisión más importante en su corazón. En ocasiones a veces pensamos que podemos convencer a otros que pueden entrar al reino de Dios, y solamente tratamos de predicar, pero nos olvidamos que nuestra vida refleja los conocimientos de la Biblia. Yo puedo llegar con alguien y decirle lo que dice la Biblia, pero cuando esta persona me conozca va a ver si realmente la Biblia la tengo aquí y la tengo aquí. Porque si la Biblia la tengo aquí, se va a producir en mi forma de ser. Pero si no la tengo aquí y no la tengo aquí, en mi casa va a haber gritos, insultos, humillaciones, quejas, reclamos. Y por fuera, con una sonrisa, abriendo las escrituras. Oiga, ¿no quiere leer la palabra de Dios? Sí, como no me conoce. Yo puedo abrir la palabra de Dios frente a todos, pero con los conocidos, no todos. Santiago 1:22. Dice Santiago 1:22: pero sed hacedores, ¿de qué? De la palabra. No dice ser hacedores de lo que diga el predicador cada culto. No dice ser hacedores de lo que diga el sacerdote, el cura, el obispo, el reverendo, el anciano. No, dice ser hacedores de la palabra. Hay que saber leer la Biblia. Si México, cada mexicano leyéramos un capítulo diario de la Biblia y fuera un hábito, es más, fuera una especie de ley, como en Estados Unidos, antes de que se dividieran las 13 colonias de Estados Unidos del reino de Inglaterra y se independizaran, hubo un decreto de que todo Estados Unidos tenía que ir a una iglesia. Así es que todo Estados Unidos tenía que estar en un culto dominical. Fue una ley. Si México leyéramos los mexicanos un capítulo diario de la Biblia, no tendríamos tantos problemas con la inseguridad. Las cárceles no estarían tan llenas. Si nuestro México metiera la Biblia a las escuelas, independientemente de no enseñar religión, simplemente la lectura de la Biblia, las cárceles no estarían llenos de tantos delincuentes. No tendríamos tantos conflictos. Nuestros principios morales estarían más presentes en nuestro estilo de vida. Hubiera familias con menos problemas de divorcio, de separaciones, de amenazas, de pleitos, porque la palabra de Dios iba a producir en nosotros
lo que Dios quería que produjera. Dice la Biblia, debemos de ser hacedores de la palabra y no oidores, engañándonos a nosotros mismos, porque el que solamente lee la Biblia, pero no lo vive, se engaña a sí mismo. Es como el que dice, ya probé las enfrijoladas, están bien buenas, pero nunca las ha comido. Nada más se da idea porque ha comido los frijoles, ha comido la tortilla y no ha probado la combinación de... O dice, ya probé las enchiladas, pero no las ha probado realmente. O a la gente que dice, es que no me gusta, pruébalo. No digas que no te gusta, pruébalo. Porque una vez que lo pruebes vas a saber si te gusta o no te gusta. Salmos capítulo 119, versículo 105. Dice la Escritura, lámpara es a mis pies. Vamos a completar este versículo con otra frase. Tú dices, si la Biblia es lámpara a mis pies, ¿por dónde voy a caminar? Dice, y lumbrera a mi camino. ¿Y quién es el camino? Cristo. Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces la Biblia me habla de Jesucristo, mi Señor y Salvador, porque ella es mi lámpara que ilumina mi camino, que me lleva a comprender quién es Jesús para mí. Jesús no es solamente una persona que está en una cruz y le ponen velas, flores. Jesús no es solamente una persona en la cual se va a personalizar a través de un humano que dicen que es el representante de Cristo en la tierra. No, Jesús es el único Salvador que vive dentro de nosotros por medio de su Santo Espíritu. Dice la Biblia, el Espíritu de Cristo que mora en vosotros. Lámpara es a nuestros pies. ¿Quieres caminar seguro en las decisiones que vas a tomar? Vuelve a la lectura de la Biblia. Vuelve a darle el primer lugar a la Biblia y deja que la Biblia tome la autoridad sobre tus decisiones que tomas cada instante. La Biblia deberá y debe de ser la parte importante, medular de tu existencia, para que siga siendo tu guía, para que tu humanidad, para que tu naturaleza se vuelva a restaurar de acuerdo al diseño que Dios ha creado. No te canses de leer la Biblia, no te canses de compartir las Escrituras. Que tu mejor regalo de un cumpleaños para el vecino sea una Biblia. ¿Andas buscando qué regalar de cumpleaños? Y buscas el perfume, unas flores. ¿Por qué no regalas una Biblia? ¿Por qué no te compras unas Biblias y en cada cumpleaños regalas una Biblia? Recuerdo que las primeras veces que a mis hijas en los regalos que daban de cumpleaños les metí una Biblia, mis hijas se sentían medio mal, como avergonzados. Papá, una Biblia. Ya le compramos esto. Vamos a meterle una Biblia. Era un niño, una niña, un Nuevo Testamento, de esos chiquitos de Ministerio Gedeón. Y mis hijas se quedaban pensando. Y no lo querían dar porque tenían miedo que dijeran, hay una Biblia. Y sí, pues los niños sacaban el regalo y lo sacaban, hay una Biblia. Porque no valoramos la lectura y no transmitimos la importancia de la Biblia a nuestros hijos. Recuerdo que a esa niña que le dieron por primera vez esos Nuevos Testamentos, llegó al culto y le puso su nombre. Y cuando yo di la lectura, era del Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo 17, iba a hablar de David. Le dice a su mamá, mamá, ¿dónde está ese capítulo del pastor? Dice, ay, hija, dice, eso está en otra parte que no tiene tu Biblia. Y la hermana me dice, pastor, ahora consígame una Biblia para mi hija. Bueno, fue buen gancho. La niña se interesó por una Biblia completa. Qué bueno que en cada regalo de cumpleaños des una Biblia con una dedicatoria. Ahora, si quieres regalar lo que vale un perfume, 100 pesos, 200 pesos, métele el billete ahí. Y te vas a dar cuenta si con el tiempo encontró el billete es porque leyó la Biblia y si no. Pero que sea la Biblia el mejor regalo que tú des a quien quieras dárselo. Salmos nos dice, lámpara es a mis pies. Isaías 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero añade la Biblia, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La palabra del Dios nuestro permanece
para siempre. Y a pesar de los argumentos que hay en contra, la autoridad de la Biblia es infalible. Es cierto que hay mucha gente que busca argumentos para no leer. Es más, ¿quieres dormir y llevas noches de insomnio? Eso es fácil, ponte a leer la Biblia. Porque hay muchos que les da sueño, ¿verdad, hermano? Leen la Biblia y están meditando en ella. De verdad. Mira, te levantaste a las 3 de la mañana, 4 de la mañana sin sueño y ya oraste un rato, ponte a leer la Biblia. ¿Me voy a dormir? No, pero vas a edificar tu corazón con la palabra de Dios. El hábito de lectura de la Biblia no todos lo tienen. No todos lo tienen. Me comprometo, si alguien quiere, le comparto el link y propóngase leer la Biblia en un año. Esa aplicación que yo uso me lleva a leer la Biblia en un año. Llevo más de 8 años usando y leyendo la Biblia en un año. Aparte de mi lectura como pastor, como maestro, que tengo que documentarme, investigar temas, esa parte. Y no tan solo una versión, tomo 3, 4 versiones para ver las diferentes posturas de traducción al español. No es presunción, quiero motivarte de que no te olvides de la lectura de la Biblia. La lectura de la Biblia va a restaurar todo aquello que Dios ha querido restaurar en ti. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. ¿Qué es lo que hace todo eso? La palabra de Dios. Te decía hace un rato, ¿quieres que tus hijos cambien? La Biblia. ¿Quieres que ya no existan gritos? La Biblia. La mejor terapia para tratar problemas emocionales, la Biblia. Me he encontrado gente que ahora van a hacerse limpias con brujos, con hechiceros, y terminando de la limpia, se leen un capítulo de la Biblia porque les da la paz. Y me dicen, oiga, don Elías, pero me acabo de hacer una limpia y no sentí nada tan bueno como el Salmo 91. Recomiéndeme otro capítulo. Mire, pues yo le puedo dar recetas de capítulos y versículos, pero no se trata de solamente los salmos. ¿Por qué no se lee Proverbios? ¿Por qué no se lee Isaías? ¿Por qué no se lee aquellos capítulos que hablan de la realidad que usted vive y comprenda que necesita buscar a Dios? La Biblia es el único que llega, penetra, restaura, hace la cirugía sin dejar cicatriz en el cuerpo. La Biblia es la única manera de poder tener lo que hemos deseado en esta existencia. Deja que Dios toque tu vida a través de su palabra y que la Biblia influya a través de tus actitudes, que la Biblia pueda influir a través de todo en tus acciones, pero deja que la Biblia empiece a obrar en ti lo que no habías visto en cambios, ni con médicos, ni con psicólogos, ni con cualquier otro medio. Deja que la Biblia obre en tu corazón. Ponte de pie y vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Y vengo a pedirte, mi Dios amado, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nuestro corazón sea bendecido, sea edificado. Por medio de tu Espíritu Santo, nuestro corazón pueda salir con la pasión de la lectura de tu palabra. Podamos salir con esa bendición, mi Dios amado, para poner en práctica la lectura y volver al hábito, Señor, de la lectura y poner en alto, mi Dios, la lectura en nuestra vida. Que cada semana, cada cierto tiempo, a corto tiempo, podamos darle tiempo a la lectura, a un versículo, podamos darle tiempo a la lectura, a una porción de la Biblia, podamos memorizar un versículo, podamos memorizar un tema, podamos memorizar una cita, podamos ir avanzando poco a poco
hasta lograr que nuestra vida esté penetrada por tu palabra, como dice la carta a los Hebreos, que entre hasta lo más profundo de nosotros y pueda producir en nosotros, mi Dios amado, lo necesario para volvernos a esa restauración, en ese proceso de restauración, al diseño que tú hiciste de nosotros en el vientre de nuestra madre, mientras estábamos a punto de nacer. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que sea tu palabra dando bendición a nuestra vida, que sea tu palabra fortaleciendo nuestros corazones, en el nombre de Jesús.